Al hablar del tema de Sodoma y Gomorra, hay una serie de objeciones que se plantean. Veamos solo algunas de las más destacadas. Justin Lee, en su libro Desgarrado, replica y afirma: está claro que en algunas de las culturas y contextos, ya sea en cárceles antiguas o modernas, la violación de hombres por otros hombres se había usado o esgrimido como un método violento de humillación y dominación. En estos casos, los autores generalmente eran hombres heterosexuales, no gays, y su interés no era sexual, era hacer daño. Tiene razón en que esto ocurre a menudo, probablemente en la cárcel, en otras sociedades. Hay la razón. La pregunta ¿es esto lo que sucede en Génesis 19? Bueno, si sabemos que el interés de aquellos que se acercaron a los ángeles en la ciudad era sexual, eso lo sabemos. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento, yada significa, concretamente, abusar o violar. El lenguaje utilizado no dice queremos abusar de ellos, queremos violarlos. No es así como fue. Simplemente era queremos tener relaciones sexuales con ellos. Esa es la interpretación más clara y directa de este pasaje. De hecho, el Antiguo Testamento utiliza un lenguaje inequívoco para referirse a la violación cuando es lo que tiene en mente. Por ejemplo, Dina fue tomada en Génesis 34, 2, y Tamar fue forzada en 2 de Samuel 13, 14. Y cuando los hombres se acercan a la casa de Lot para tener sexo con los extraños, no vemos que se emplee ese tipo de lenguaje. Lo que también es interesante, lo señala James White en su libro La controversia del matrimonio homosexual, es que los hombres no se enojan hasta que se describen sus actos como perversos. Así que tal vez no venían con las intenciones que Lee dice que tenían, venían simplemente para tener sexo con aquellos. Esto parece ser una interpretación del pasaje. El segundo contraargumento es que el resto de la Biblia reconoce el pecado de Sodoma como falta de hospitalidad. No reconoce que este sea un pecado relacionado con la homosexualidad o algún tipo de inmoralidad sexual. Bueno, si leemos Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50, presenta un argumento interesante que muestra que tal vez ahí esté pasando algo más. Este es el pasaje de Ezequiel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. Claramente, no ayudar a los pobres y ser arrogante es una parte, pero si nos fijamos en todo el contexto es muy interesante. Hay algunos versículos que indican que el término abominación de hecho podría ser una referencia a Levítico 18, 22 y 20, 13. Cuando vamos a Levítico 18, hay múltiples pecados que se describen como abominaciones, pero solo uno se describe particularmente como una abominación, y esa es la práctica homosexual. Así que cuando Ezequiel dice que cometieron una abominación, hay razones para pensar que está refiriéndose a la práctica homosexual. Pero en segundo lugar, la falta de hospitalidad era una parte del pecado, pero no todo. Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Obviamente la falta de hospitalidad era una parte de ello, pero ¿puede describirse como un gran pecador contra el Señor a alguien que no sea hospitalario? De hecho, tal como lo vimos antes, Judas 7 y 2 de Pedro, capítulo 2, se refieren a la conducta sexual al menos como una parte del pecado de Sodoma. Creo que Glenn Stanton en su libro Amando a mi vecino LGBT plantea un gran argumento. Dice, si la falta de hospitalidad en sí es un pecado tan grave a los ojos de Dios, entonces, ¿por qué se libró Belén? Toda la ciudad le volvió la espalda al propio Hijo de Dios en su nacimiento. Sin duda, una falta de hospitalidad radical. Así que sí, no eran hospitalarios. Pero creo que hay algo más que una mera falta de hospitalidad. Incluso vemos esto con Jesús cuando regresa a Nazaret. Un profeta no es bienvenido en su propia tierra. Como conclusión, permítame leerles una cita un tanto extensa de Thomas Smith, que nos ayuda a ver cómo se interpretaba la historia de Sodoma y Gomorra en los primeros siglos, aproximadamente en la época de Cristo. Esto es lo que dice: el testamento de los 12 patriarcas del siglo II a.C. tilda a los sodomitas de sexualmente promiscuos y se refiere a Sodoma como se apartó del orden natural. Testamento de Neftalí 3:4.
Jubileos del mismo periodo especifica que los sodomitas estaban contaminándose a sí mismos y fornicando en su carne. Tanto Filón como Josefo califican claramente las relaciones del mismo sexo como característica de Sodoma. Esto es en Filón, Abraham, 133 al 138. Encontramos esto. Dice así: de la manera más clara y prolija aclaran lo que estamos exponiendo los párrafos que siguen. El país de los sodomitas, parte de la tierra de Canaán, llamada más tarde Siria-Palestina, estaba llena de innumerables iniquidades, especialmente de las que producen la gula y la lujuria, y erigíase como un baluarte para la inmensa multitud de todos los demás placeres, por lo que al cabo había sido condenada por el juez del universo. Causa de esa desmedida incontinencia resultaba ser para sus habitantes la permanente abundancia de recursos, siendo en efecto que esa región de suelo fértil y bien regado ofrece una abundante producción de toda clase de frutos durante el año entero. Como no, sin acierto, dijo alguien. Incapaces de conformarse con la saciedad, se encabritan como el ganado y apartan de sus cuellos la ley de la naturaleza, lanzándose tras los excesos de la embriaguez, las mesas refinadas y los actos sexuales ilícitos. En efecto, no solo la pasión hacia las mujeres corrompieron los hogares ajenos, sino además los hombres cubrían a los de su mismo sexo, sin respetar a los que asumían la parte activa, la común naturaleza que los ligaba, a los que desempeñaban un papel pasivo. Cuando trataron de engendrar hijos, en evidencia que la emisión de semen resultaba inútil para la procreación, descubrimiento que de nada les sirvió, pues prevalecía en ellos la violenta incontinencia que los dominaba. Luego, a fuerza de acostumbrar poco a poco a aceptar desempeñar la parte de las mujeres a quienes habían nacido hombres, hicieron nacer en ellos el irremediable mal de una femenina enfermedad, ya que no solo afeminaron sus cuerpos con la lujuria y la voluptuosidad, sino además contribuyeron a una mayor degeneración de sus almas, y en la medida en la que les era dado hacerlo, a todo el género humano iban corrompiendo. Por cierto, si tanto los griegos como los helenos hubieran compartido esta inclinación, con el tiempo las ciudades se hubieran convertido en desiertos, como si los hubiera despoblado una pestilente enfermedad. Y continúa diciendo: pero Dios, movido a piedad por la humanidad, como que es su Salvador y amigo, hizo multiplicar en la mayor medida posible las uniones realizadas entre hombres y mujeres, conforme a las leyes naturales, con miras a la procreación de hijos, y abominó en cambio y extinguió las uniones desnaturalizadas e ilícitas. Y a los apasionados por ellas les hizo sentir el peso de su justicia, castigándolos no ya con los castigos usuales, sino con penas extraordinarias y desusadas creadas a tal efecto. En efecto, mandó que de improviso el aire se cubriera de nubes y descargara una gran lluvia, no de agua, sino de fuego. Y al precipitarse en continuo e incesante torrente la masa ígnea, ardieron los campos y los prados, los espesos bosques, la densa vegetación y los lugares pantanosos, y los tupidos matorrales, y ardieron también la llanura y todos los frutos de trigo, y todos los otros sembrados, y otro tanto ocurrió con los árboles de la zona montañosa, los que consumiéndose desde las ramas hasta las raíces. Vemos desde el principio con autores con Filón, y también se observa en Josefo, en sus Antigüedades de los Judíos 1, 194, 95, 200, 201, que Sodoma, además de ser orgullosa y de algunas de sus otras prácticas que eran consideradas inmorales, también practicaba la homosexualidad. Esta es una visión temprana sobre ella. Permítame concluir algunas reflexiones sobre Sodoma y Gomorra. Este no es el primer pasaje al que acudiría. No es un caso claro contra la conducta homosexual. Es evidente que ocurren algunas cosas con los ángeles, cosas sobre una violación, que no encajan bien en ningún sentido con la clase de sexualidad que tendemos a ver hoy. Pero tampoco estoy dispuesto a descartarlo completamente, porque encaja con el relato general de que Dios ha diseñado el sexo entre un hombre y una mujer para toda la vida. Permítame concluir con algunos pensamientos de Richard Loveless. Él dice: el lector hebreo reconocería la práctica homosexual como un aspecto de esta depravación, algo que aquí se destaca porque la acción que Génesis 19 presenta como el epítome del abandono de la ciudad es una violación de la ley de la hospitalidad hacia los extraños. Esta violación también es un intento de violación homosexual, y creo que tiene razón.